Muy bien. Vamos a continuar con los estudios de la Parshiot. Ahora nos toca revisar la Parashat Vaishlach, capítulo 32, versículo 4 al 6. Leemos en la Torah: Jacob envió emisarios delante de él a su hermano Esab, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les encomendó diciendo: así dirán a mi señor Esab, así dijo tu siervo Jacob: he habitado con Labán y me he demorado hasta ahora. He adquirido toros, asnos y ovejas, siervos y siervas, y lo envió para anunciar a mi señor, a fin de hallar gracia en tus ojos. Bien. Este texto que habla del momento en el cual Jacob va a retornar después de estar determinado tiempo en la tierra de Labán. Va a ir a Esab. Va a ir a Esab, su hermano, aquel con el que se dividió o se separó después del asunto de la primogenitura. Pues Jacob quedó como heredero de Isaac, y por lo tanto la verajá que venía Abraham a Isaac correspondió a Jacob. Jacob tuvo que salir huyendo y permaneció por 20 años fuera. Permaneció por 20 años fuera. Ahora que está regresando Esab, le hace enviar ciertos presentes. Los presentes pues son económicos, que en aquel tiempo estaban basados sobre la agricultura, ¿sí? Agrícola. Pues la tierra era la que producía los bienes agrícolas, la ganadería. Sin embargo, cuando los siervos que están llevando los presentes se encontraron con Esab, Jacob les da un mensaje para que se lo hagan saber a Esab. El mensaje dice: he habitado con Labán. Esa es una, y la otra: he adquirido riquezas. He adquirido riquezas. Pero finalmente se va a presentar a Esab como su siervo. Como siervo, o sea, está rindiéndole honores Jacob a Esab. Y en estos dos conceptos que parece que no tienen razón de por qué tendría que expresarse Jacob de esta forma para con Esab. Excepto que le está llevando presentes, y él se encuentra como siervo ahora Jacob delante de Esab, es decir, con humildad, para que Esab no le quite la vida, pues ellos dos, un conflicto los había separado. Ahora que están unidos, pues le manda un presente para calmar la ira de Esab. Sin embargo, la Torah menciona estos dos conceptos: he habitado con Labán, número 1; he adquirido riquezas, número 2. He habitado con Labán. ¿Qué significado tiene esto? Los Jajamim han puesto mucha atención a esto, y también debemos poner nosotros. ¿Recuerdas que hemos estado viendo acerca del compromiso en el cual uno se ve envuelto cuando uno convive con los reshaim, con los malvados? ¿Sí? Dice: aléjate del malvado, aléjate del mal vecino. Porque también recordarás que con respecto de la petición que Isaac y Ribka habían hecho para que concibieran hijos, Ribka no fue oída y Isaac sí fue oído, porque Isaac descendía de Abraham y Ribka descendía de Labán. Entonces Ribka no fue oída porque tiene un antecedente de un familiar que no vive de la forma correcta. Entonces esa continuidad o contigüidad que hay con el malvado le impide una buena relación con Hashem. Sin embargo, cuando lo hace saber Jacob en esta forma, es porque sabemos que Labán es un rasha. Dice: he habitado con Labán, o un rasha.
Lo que significa que Jacob ha aprendido de ciertas situaciones que vivió con Labán. Labán era un malvado. Labán castigó por mucho tiempo y se aprovechó de Jacob por mucho tiempo, ¿ya? Entonces el hecho de que haya sobrevivido a Labán, eso le insinúa a Esau cuál es el conocimiento que ahora ya tiene, o la preparación que ya tiene para resistir a los malvados, ¿ya? O sea, ha aprendido a sortear la maldad de los malvados, por lo tanto se ha fortalecido. Esto es lo que ha aprendido Jacob. Esto no es de muchos. Jacob tiene la verajá porque viene de Abraham a Isaac y luego a Jacob. Entonces esto refuerza mucho la personalidad de Jacob. Por eso no debemos confiarnos, sino hacer caso al consejo que se nos da: aléjate del malvado. Jacob no se aleja del malvado, pero porque tiene estos antecedentes que le favorecen. Y también dice: he adquirido riquezas. Otra situación que también viene por contigüidad, porque al Jacob habitar con Labán, uno va a aprender de la maldad con la que se conduce Labán, pero también va a aprender a adquirir riquezas. ¿Por qué? Porque cada persona es influenciada por el medio en el cual vive, ¿ya? Labán era la persona que influenciaba a Jacob, y Jacob aprendió a defenderse. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Labán le cambió varias veces el sueldo en la historia, Labán le cambió muchas veces el sueldo a Jacob. Entonces él aprendió a sortear esa maldad en Labán. Entonces él también comenzó a actuar de la misma forma que Labán lo hacía, Jacob. Y ahí es donde sabemos que el medio influencia a la persona. Por lo tanto, también en el medio había riquezas, había forma de salir adelante económicamente hablando. Esto también influenció en Jacob, por lo tanto lo obtuvo. Esto es algo muy importante que debemos conocer. El medio tiene mucha influencia sobre nosotros. Si el medio es correcto, hará influencias correctas sobre nosotros. Pero si el medio es incorrecto, hará influencias incorrectas sobre nosotros. Porque esta es la fuerza que el medio tiene sobre cada uno de sus integrantes, sobre los individuos. Por eso debemos ser hábiles, entendidos, para escoger el medio que busca que yo me pueda desarrollar en aquello que yo deseo. Nosotros siempre buscamos y esmeramos en el desarrollo de la Torah. Por lo tanto debemos estar inmersos en un ambiente de Torah. Lejanos a un ambiente de Torah, nosotros vamos a adquirir los conceptos de la comunidad en la cual vivimos. Esto funciona de esta forma. Es la fuerza que tiene la comunidad o la sociedad en medio de la que vivimos sobre cada uno de los miembros. Jacob pudo salvarse por esta doble influencia que tuvo, pero padeció en medio de esta situación. Bueno, reconociendo esto, ahora nos vemos para la próxima. Shalom.